Queridísimo cuarto medio, cuartos medios. Pues de aquí les habla Francisco López, ¿no? Su profesor de matemática, y estos son los videos de YouTube para que ustedes puedan trabajar desde sus hogares. Les cuento. ¿Qué voy a explicar en esta clase? Son elementos para que ustedes puedan trabajar su guía, ¿ya? Aclarar que la guía de matemática plan común para todos, la que tienen que hacer todos, científicos, humanistas, todos y todas, ¿ya? Es la que dice funciones, que es lo que estamos trabajando ahora en nuestro primer contenido, ¿ya? Y es un puro documento de Word que trae instrucciones y elementos para trabajar, ¿ya? En general, en su mayoría la guía tiene solamente elementos ya vistos, o sea, cosas que ya han trabajado en años anteriores, por lo tanto no debiera ser tan difícil resolver esas preguntas. Pero sí hay otros elementos que son nuevos, y elementos que no tienen, que esos que les van a costar más, pero después de este video, not, ¿ya? Así que, ojo acá, ¿ya? Porque también voy así como a hacer un resumen bien amplio, ¿ya? Y recuerden que sin querer queriendo, todo el contenido ahora, o el 80% del contenido es PSU. Esto sí, lo que yo voy a hacer ahora todo es PSU, ya, porque como ahora tiene modificaciones, hay elementos que se están eliminando de la PSU. Y con eso después voy a hacer más claro, ahí les voy a hacer otro video para hablar solamente de PSU. ¿Ya? Esto es solamente matemática común, para ambos cuartos, matemática común. ¿Ya? Entonces, estos son los elementos que voy a ver en este video. Función inyectiva, epiyectiva, biyectiva y la inversa. ¿Ya? Entonces, recordar los siguientes elementos de función. Recuerden que nosotros tenemos un conjunto de partida, conjunto de llegada, ¿ya? Tenemos también las preimágenes y las imágenes. Acá se ven los X, la variable independiente, y acá está la Y, la variable dependiente, ¿ya? O el f de X, porque el X, cuando yo le aplico el f, me queda en Y, ¿ya? Entonces, f de X va a ser igual a Y y va a quedar acá en este conjunto, ¿ya? Entonces, recordar súper importante primero, para que sea función, ¿ya? Para que una función esté bien definida y sea función propiamente tal, tenemos que tener dos elementos súper claros. El primer elemento es que todos los elementos de la variable, todos los elementos del conjunto de partida, ya todos los elementos tienen que estar ocupados. ¿Ya? Términos muy sencillos. Es decir, todos estos elementos que están acá tienen que estar relacionados con un elemento del conjunto de llegada, ¿ya? Para ser más formal, podríamos decir que todos los elementos de A, conjunto de partida, todos los elementos de A, deben ser una preimagen de las imágenes que están en B. Ya recuerden, preimagen y imagen. Todos los elementos tienen que estar ocupados, ¿ya? Entonces, por lo tanto, bajo ese criterio, es una función, porque todos los elementos están ocupados. Fíjense que acá no sería una función. ¿Por qué? Porque todos los elementos no están ocupados. El C no está ocupado. No es una preimagen de nada. ¿Ya? Entonces, no todos los elementos son preimagen acá. Entonces, esta no es función. ¿Ya? ¿Es así? Esta no. ¿Ya? Y el otro gran criterio para decir que una relación entre dos conjuntos es una función, es decir, que la relación de una preimagen, ¿ya? Una preimagen solo puede tener una y solo una imagen, ¿ya? Por lo tanto, el A se relaciona solamente con el 1 y con ningún otro. El B solamente con el 3 y con ningún otro. Y el C solamente con el 2 y con ningún otro, ¿ya? Entonces, bajo ese criterio, esta relación que está acá no es función. Si bien todos los elementos están ocupados, ¿ya? ¿Cierto? Simplificando bastante el lenguaje, este elemento que está acá, el C, tiene una doble relación, ¿cierto? Para esta preimagen existen dos imágenes, y eso no es propio ni digno de las funciones, ¿ya? Entonces, esos son los dos grandes criterios que ustedes tienen que saber para conocer lo que es una función. En el ensayo PSU que hicieron de Crea Más, que fue el único que alcanzaron a hacer, había una pregunta así que trabajaba con gráficos.
decía cuál de las siguientes funciones o cuál de las siguientes relaciones no es una función, si no me equivoco. Pero en el fondo era saber diferenciar lo mismo, que estuvieran todos los elementos ocupados y que su relación de A en B fuera única, que tuvieran solamente una relación entre preimagen e imagen. ¿Ya? Eso, respecto primero para que sea función. Esta lo es, esta no lo es porque me sobra un elemento, esta tampoco lo es porque esta relación es doble. ¿Esta es función? Te dice, sí, es función, tal cual. Esa es función y esta es función, usted dice que también es función. ¿Ya? Porque la relación del A se relaciona única y exclusivamente con el 1, relación única. El B única y exclusivamente con el 1 y el C única y exclusivamente con el 1. Ya que este sea un puro elemento que todas lleguen acá, sigue siendo función, sigue cumpliendo con los criterios de estar todos los elementos ocupados y que su relación de acá a acá sea única. ¿Ya? De hecho, esta es la función constante. Entonces, es función. Entonces, ese es el primer criterio que, o los dos primeros criterios que nosotros tenemos que despejar para ver si es función o no lo es. ¿Ya? Una vez siendo función, entonces ahora nosotros analizamos inyectividad. ¿Qué significa inyectividad? Esto también en sus textos de estudios de cuarto medio están estos conceptos. ¿Ya? Y también como están anotados acá los conceptos los puede buscar en internet. Si usted quiere tener algo más formal, lo quiere anotar, quiere tomar nota, los puede buscar. ¿Ya? Yo de todas formas igual los voy a declarar y voy a simplificar su lenguaje, pero es por si ustedes quieren tener algún respaldo, porque cuando pasé estos conceptos, que fue la única clase que tuvimos de matemática, bueno, estoy hablando del cuarto A, la única clase de matemática eran 8 personas. Con el cuarto B sí tuvimos más clases y pudimos ver esto y lo pudimos definir, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero eso es para los que están un poco más atrasados y atrasadas. Entonces, ¿qué significa inyectividad? Inyectividad, una función inyectiva o función 1 a 1. Esa palabra es clave, clave, función 1 a 1. Quiere decir que para cada imagen, es decir, estoy hablando del conjunto de llegada, para cada imagen existe única y exclusivamente una preimagen. Eso significa, para un elemento que esté en B, solamente existe un elemento de A con el cual tienen relación. Es una función inyectiva, o, también dicho, 1 a 1. ¿Ya? Entonces fíjese lo que está acá. ¿Cierto? Si esta función es 1 a 1, lo es. Esta es, la voy a poner ahí una I de inyectiva. ¿Ya? Esta función es inyectiva porque para una imagen, ¿cierto? Existe solamente una preimagen. Entonces, esta no es función, esta tampoco es función. Esta es inyectiva, también es inyectiva, porque para una imagen existe solamente una preimagen. ¿Y esta es inyectiva? No. ¿Ya? Entonces la voy a poner not inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque para esta imagen existen 3 preimágenes. Entonces no es 1 a 1. La relación ahí tiene que ser única de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces no es inyectiva. Esa es inyectividad, 1 a 1. ¿Ya? Entonces, por un ejemplo clásico de lo que no es inyectiva es una función cuadrática, x cuadrado. ¿Ya? Porque para una imagen hay 2 preimágenes. Por ejemplo, para el 4. El 4 se relaciona con el 2 y se relaciona también con el menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4 y 2 al cuadrado también es 4. La relación no es única, no es 1 a 1. ¿Ya? Eso es inyectividad. La epiyectividad o sobreyectividad, ¿ya? Para que le repito de nuevo, ambos cursos, ambos dos. Revisen sus textos de estudio porque están los conceptos, ¿ya? Y si quieren fortalecer o potenciar, estudiar, también lo pueden ir haciendo, pueden ir avanzando ahí. Epiyectividad, sobreyectividad, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que en el conjunto de llegada nos sobran elementos. Eso significa, ya que en el conjunto de llegada nos sobran elementos. Si yo quiero ocupar un lenguaje como más formal, fíjense que sí, este es el conjunto de llegada B, ¿ya? Recuerden que también nosotros ya manejamos anteriormente el dominio y el recorrido. Específicamente el recorrido son todos los elementos de B que tienen una relación con A. ¿Ya? Todos los elementos de B que tienen una relación con A. Otro nombre que recibe B también es el codominio.
B, el conjunto de llegada, es el codominio. Y el recorrido son todos los elementos en B que tienen una relación con A. De nuevo, ¿cuál es el conjunto de llegada B? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es entonces el codominio? 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿cuál es el recorrido? 1, 2, 3. Porque solamente estos tres elementos tienen una relación con el conjunto de llegada A. Entonces, de nuevo, ¿cuándo una función es epiyectiva? Cuando el recorrido es igual al codominio. ¿Ya? Cuando el recorrido es igual al codominio. Eso en un lenguaje más formal. En términos muy sencillos, cuando no me sobran elementos en el conjunto de llegada. Entonces, ¿cuál es el recorrido? 1, 2, 3. ¿Cuál es el codominio? 1, 2, 3, 4. Un elemento más. ¿Son iguales? No son iguales. Entonces, esta no es epiyectiva. Not epiyectiva. ¿Ya? El lenguaje más sencillo, me sobra un elemento que no tiene relación alguna. No es epiyectiva. ¿Ya? Fíjese acá en esta. ¿Cuál es el conjunto de llegada o codominio? 1, 2, 3. ¿Cuál es el recorrido? 1, 2, 3, porque los tres tienen relación. ¿Ya? Entonces pertenecen al recorrido. Entonces codominio y recorrido son iguales, por lo tanto es epiyectiva. ¿Me sobra algún elemento? No, no me sobra. Entonces es epiyectiva. ¿Ya? Fíjese acá, ¿esta es epiyectiva? Sí, lo es epiyectiva. Porque ¿cuál es el conjunto de llegada? 1. ¿Cuál es el recorrido? 1, porque es el que tiene relación acá. ¿Ya? Y además no me sobran elementos sin relación alguna con el conjunto de partida. Entonces es epiyectiva. ¿Ya? A destacar, ya aquí tenemos inyectividad y epiyectividad. Hay funciones que son inyectivas, pero no epiyectivas. Hay funciones que no son inyectivas, pero son epiyectivas. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con una función que es inyectiva y epiyectiva? También va a ser biyectiva. Inyectividad más epiyectividad igual biyectividad. Esa es la definición de biyectiva, nada más. Así de sencillo. Porque también le salió en el ensayo, pese a lo que hicieron. ¿Qué significa biyectividad? Cuando una función es inyectiva y epiyectiva al mismo tiempo, entonces es biyectiva. No hay más que entender ahí. ¿Ya? Entonces hay que tener bien clarito el concepto de inyectividad 1 a 1. Concepto de epiyectividad, no me sobran elementos en el conjunto de llegada. Y cuando combino los dos, funcionan al mismo tiempo, entonces es biyectiva. Esa es la biyectividad. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a ocurrir con la función inversa? Ya yo acá voy rapidísimo, y usted después le pone pausa, ¿cierto? Escribe, tome nota, hace algún ejercicio, reflexiona, qué sé yo, se toma un café, un jugo y sigue estudiando. Función inversa, ¿ya? ¿Cuándo va a existir la función inversa? Cuando una función sea biyectiva. Si una función es biyectiva, entonces existe la función inversa. ¿Ya? Existe la función inversa. Aquí les voy a plantear un desafío para que usted me mande una foto y también me lo mande escrito por puntos para la prueba y todo el cuento, que me explique por qué. ¿Por qué para que exista la función inversa primero tiene que ser biyectiva? ¿Por qué para que exista la función inversa, cierto? Tiene que existir primero la biyectividad. ¿Ya? Fin del paréntesis. Entonces, cuando una función es biyectiva, entonces existe su inversa. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver es el trabajo algebraico de calcular una función inversa. O sea, no calcular una función inversa, sino que determinar una función inversa a partir de una función ya dada. ¿Y esto por qué? Porque aparece en la guía. Entonces, para que lo puedan trabajar y lo puedan resolver. Entonces, yo me voy a dar un ejemplo. Tiempo de descanso. Relájese un minuto. Y ya. Me voy a dar un ejemplo, ¿ya? Tengo acá mi torpedo, entonces yo voy a poner f de x es igual a
x más 2 partido x menos 5. Ya. Entonces los ejercicios son determinar el dominio y el recorrido. Entonces el dominio, bien fácil, recuerde que para el dominio en una fracción, recuerde que el dominio son todos los elementos, recordamos cierto los diagramas que teníamos antes, el dominio son todos los elementos del conjunto de partida que tienen relación con un elemento del conjunto de llegada. Cuando yo trabajo con una función son todos los valores de x que a mí me permiten un resultado, una solución. Si ese valor de x me permite una solución, pertenece al dominio. Si el valor de x no me permite una solución, no pertenece al dominio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a ver yo acá? Fíjese que cuando es una fracción, ¿cierto? Vamos a tener nosotros dos grandes criterios, filtros, ¿cierto? Para ver esto, que van a ser las fracciones y las raíces. La fracción, lo voy a escribir por acá, la fracción no puede tener denominador cero, esto no puede ocurrir, porque si ocurre una fracción se indetermina. Entonces, cuando yo tomo un valor de x que hace que la fracción tenga denominador cero, entonces no tiene solución. Y si no tiene solución, no me permite una solución, no pertenece al dominio ese valor de x. ¿Ya? Y lo otro es que la raíz tiene que ser positiva o cero. ¿Ya? No me gusta esa notación. Tiene que ser, lo que está acá adentro, tiene que ser mayor o igual que cero. Ahí sí. Lo que está acá adentro tiene que ser mayor o igual a cero para la raíz. Siempre que el valor de x que yo tome me dé un resultado mayor o igual a cero, entonces pertenece al dominio porque me permite una solución. Pero si yo tomo un valor de x y dentro de la raíz me queda un número negativo, la raíz de un número negativo no existe. ¿Ya? Entonces esos valores no van a pertenecer al dominio. Ya lo voy a ver después más claro con un ejemplo. Entonces acá, de nuevo, voy a terminar el dominio y el recorrido. Entonces, el dominio, ¿ya? El denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Tiene que ser distinto de 0 porque si no, no me garantiza ningún resultado. El 5 que está restando pasa para acá, sumando. Entonces simplemente algo que ya se puede ver también a simple vista. El x tiene que ser distinto de 5. Esta desigualdad que tengo yo acá, ¿cierto? La trabajo como si fuera una ecuación normal, como una igualdad nomás. Paso para allá sumando, paso para allá restando, multiplicando, dividiendo, etc. Dependiendo del ejercicio. Entonces, el x tiene que ser distinto de 5. Porque si el x fuera 5, 5 menos 5, 0. Y me queda una fracción con denominador 0. Entonces el dominio de la función f van a ser todos los números reales menos hay que sacarle un elemento. ¿Y cuál es el elemento que hay que sacar? El 5. Ese es el dominio, ¿ya? Porque todos los números me van a garantizar a mí un resultado menos el 5. Entonces ese no pertenece al dominio, por eso tengo que sacarlo, ¿ya? ¿Y cómo voy a ver yo el recorrido? Para ver el recorrido tengo que conectarme un poco con lo que es la función inversa, ¿ya? Si yo quiero ver el recorrido, yo digo acá que f de x es igual a y. Para cualquier valor de x que yo tome, le aplico la función f y me resulta un y, ¿ya? Para el ejemplo que yo me di, entonces el y va a ser igual a x más 2 partido x menos 5. Entonces, empiezo yo el trabajo acá. Para ver el recorrido, yo tengo que despejar x. Para ver el recorrido, anótenlo por ahí, tómenlo como nota, ¿cierto? Para que le ayude a trabajar en la guía. Para ver el recorrido tengo que despejar x. Entonces, si acá yo tengo un x en el numerador y tengo un x en el denominador, si este está dividiendo, lo voy a pasar para allá, multiplicando. Y me va a quedar y por x menos 5 y acá x más 2. ¿Ya? De hecho, esto es un repaso porque lo vimos en tercero medio, ¿ya? Entonces, propiedad distributiva, me queda y por x menos 5y. El y multiplica al x y al 5, x más 2. Ahora, si yo quiero despejar el x, entonces junto a los x, o los puedo juntar allá o los puedo juntar acá, tengo que juntar los x, ¿ya? Entonces yo voy a decir y x
El x que está acá positivo lo voy a dejar acá negativo, menos x. Y el 5y que está acá negativo restando, pasa para acá sumando 2 más 5y. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo que aplicar acá? Tengo que aplicar la distributividad, factorizar por un elemento en común. ¿Cuál es el elemento en común que tienen? Y x menos x, ¿ya? Más formal hubiera sido que yo hubiera puesto xy, ¿ya? Pero el elemento común que tienen es x. Por lo tanto, el x multiplicado por qué número me da ix por y. Menos, ese menos que está ahí. Y el x multiplicado por qué número me da x? Por 1. 1 por x, x. Recuerden que para que un producto se mantenga, ¿cierto? Se tiene que multiplicar por 1 para que se mantenga. Ya, ojo ahí. Eso de repente les cuesta. Si estoy despejando x, esa es mi misión acá, estoy despejando x, el y menos 1 que está multiplicando va a pasar para acá, dividiendo. 2 más 5y me va a quedar y menos 1. ¿Ya? El y menos 1 que estaba multiplicando pasa para acá, dividiendo. Todo esto que está multiplicando todo al denominador. Y ahí queda despejado. ¿Ya? Entonces yo tengo dos particularidades. Al hacer todo este procedimiento, tengo dos particularidades. Primero, decir que mi función inversa, si mi función es f y la función f es biyectiva, entonces existe su inversa, que yo lo voy a anotar como f a la menos 1 de x. Y f a la menos 1 de x es copiar esto mismo. 2 más 5x partido x menos 1. ¿Ya? Al hacer todo este procedimiento primero, tengo yo la función inversa, ¿ya? Que sería escrita de esta forma. Los y que me quedaron acá yo los reemplazo por x, ¿ya? Y se escribe de esta forma. Si la función fuera g, entonces su función y g fuera biyectiva, entonces su función g sería g a la menos 1, ¿ya? Su función inversa, ¿ya? Y lo que yo quería finalmente era determinar el recorrido. Entonces, si yo quiero determinar el recorrido, ¿ya? De esta función que está acá, perdón, estoy determinando el recorrido de esta función que yo me di en primera instancia. Ya determiné el dominio y hago todo esto para obtener el recorrido. Entre paréntesis, yo obtuve acá la función inversa, ¿ya? Pero el recorrido, entonces, de la función f van a ser todos los reales menos qué elemento. Ahora ya analizo cuándo se indetermina esta expresión. Y esta expresión se indetermina cuando el x toma el valor 1. Si x toma el valor 1, 1 menos 1 es 0 y me queda denominador 0. Ahí se indetermina. Por lo tanto, el recorrido van a ser todos los reales menos el 1. Ese es el elemento que tengo que sacar. Ese va a ser el recorrido de esta función. ¿Ya? Yo tengo esta función, veo cuándo se indetermina y ahí tengo el dominio. Pero para ver el recorrido de esta función, yo tengo que trabajarlo de esta forma, despejar x, y cuando encuentro su función inversa, ahí veo cuándo se indetermina. Y cuando se indetermina en ese caso, es lo que me sirve a mí para sacar el recorrido de la función. Por supuesto que el tiro me tiré yo un ejemplo más complejo, ¿ya? Hay casos más sencillos, por ejemplo, si yo tuviera g de x es igual a x más 2 y quisiera sacar yo la función inversa. Entonces, y es igual a x más 2, ¿cierto? Y tengo que despejar x. Entonces me queda y menos 2 es igual a x. ¿Cuál es la función inversa de g menos 1? Es igual a x menos 2. Ahí está la función inversa. ¿Sí? Si una función es sumarle 2, ¿qué es lo inverso? Restarle 2. ¿Ya? Aquí por supuesto que este es más complejo para al tiro darle algo que les sirva para poder trabajar en la guía, porque hay varios ejercicios de esa forma. ¿Ya? Entonces así es como yo veo el recorrido, que es menos 1. Ahí se indetermina, ¿ya? Entre paréntesis. Para el electivo, si yo en esta función hago tender el límite de x
a 5, hoy tendría que dar 1. Ya, ahí para que lo revisen. Fin del paréntesis. Entonces, eso respecto a sacar el dominio y el recorrido. Fíjense que ahí también tengo la función inversa.